Entonces hablábamos que estamos en la parte 2 de la conquista de la tierra de Israel hasta el reinado de Shlomo y nos quedamos, empezamos, mejor dicho, Shmuel, Samuel y el comienzo de la monarquía. ¿Sí? Entonces, adelante, Ariel. Un segundito que abro el libro, que tengo un problema acá con el Word. ¿Te gustaría que te lo proyecte? No sé, lo abro acá en el PDF. Justo se me quedé, parece sin licencia en el Word. Aquí está, si es que, y digo, para la gente que llegue a ver la grabación, pues también pueden descargar el libro de Ariel voy a poner ahorita la dirección. Aquí están los datos de Ariel, eh, su WhatsApp y su correo electrónico. Entonces, ¿quieres que te lo mande Ariel? Eh, Tal vez segundito. para facilitar la búsqueda. Creo que lo tengo acá. Acá está. Esto. Ok, Está Ocean Shmuel, lo voy a decir. A ver, la época de los jueces, ¿sabes? El santuario de Shiloh lo habíamos visto, entonces estamos en Shmuel. Ok. Entonces, la semana pasada, no, hace 2 semanas habíamos visto el Mizbeach de Yoshua, el altar de Yoshua, que queda demostrado que sí existió. También el santuario de Shiloh, también, todo según hallazgos arqueológicos, ¿no? En el que queda demostrado que existió. Y sí, que un centro espiritual judío en esa zona. Entonces llegamos a Shmuel. Shmuel fue el último gran juez que fue la transición entre la época de los jueces y traspasa a la época de los reyes. Samuel fue el que ungió a Shaul, el primer rey de Israel, y después a David. Pero Shmuel, él había crecido en el Mishkan de Shiloh, que la madre lo dejó ahí en forma de agradecimiento de que Dios le dio un hijo. Y Dios le dice a Shmuel que tiene que encontrar a un rey para el pueblo de Israel porque los hijos o sus hijos no eran adecuados para seguir su, su gobierno o su liderazgo en el pueblo de Israel. Y para eso eh, Shmuel busca y encuentra a Shaul. Shaul vivía en Givat Shaul, lo que conoces el barrio de Jerusalén, de Givat Shaul. Hay también hallazgos arqueológicos de su existencia. Y él forma el primer ejército judío de la historia. Hasta la Shaul, que fue el primer rey, ¿sí? Había ejércitos tribales. De cada tribu del pueblo de Israel tenía su tribu. A veces varias tribus colaboraban y juntaban fuerzas, pero no había una fuerza militar judía, o mejor dicho, israelita, porque el rey de Judea es muy posterior, pero no había una fuerza militar israelita o hebrea en la zona hasta que llega Shaul. Y el problema principal de Shaul era que el país estaba gobernado no gobernado, ocupado, o usurpado, mejor dicho, por los Plishtim. Y aquí que llegamos a una de las batallas que aparecen en el libro de Shmuel, creo que es el capítulo 12 o el capítulo 13, ahora no recuerdo exactamente, que es la batalla de Michmas. Michmas es hoy en día el Yishuv donde yo vivo, pero ya existía en la época de Shaul. Shaul estaba asentado en lo que hoy en día es Geba Binyamin, o el Yishuv Adam,
En Shubadab estaba el ejército israelí de esa época, en Geba Benjamín, y los Plishtim estaban sentados en Michmas, y, que tenía una superior numérica, tenía 30.000 carros de combate, 6.000 jinetes y una gran cantidad de soldados. Y por el otro lado tenemos a Jonatán, el hijo de Shaul, que comandaba una de las secciones del ejército, que se encontraba en lo que hoy se llama Mabar Mijmasir, que va por la ruta 60, ahora en hoy en día hay una estación de servicio que se llama Mabar Mijmasir, ese es el lugar, metros más, metros menos que donde estaba Jonatán, el hijo de Shaul. Él entendió que un ataque directo era un fracaso. Todas las fuerzas que tenía Jonatán eran de 1.000 soldados, contra otros 2.000 soldados o 3.000 soldados que tenían Shaul, eran 4.000 contra decenas de miles del enemigo. Entonces el ataque a los Plishtim era imposible. Entonces Jonatán con su paje, el que lleva las armas, decidieron ir a patrullar a ver si encontraron una forma de llegar al campamento enemigo. Jamás entonces Jonathan sale y encuentra un pasadizo que logra acercarse hasta el campamento filisteo y lo ataca él solo con su ayudante y mata a una gran cantidad del enemigo, lo que produce que los sobrevivientes enemigos abandonan la zona y así Jonathan logra conquistar la zona de Michmas y es el comienzo del retroceso de las fuerzas filisteas en la tierra de Israel, que finalmente va a terminar David de, de, de hacerlos retroceder, que las dejan en la zona de costera hasta que en el año menos 700 desaparecen de la historia. Pero todo este tema de Jonathan, ¿no? El que nos oyen nos puede ser, es un invento, estás diciendo un montón de lugares que hoy en día existen, pero ¿cómo sé que en la antigüedad eran los mismos lugares y cómo sé que la historia de Jonathan es verdadera? En teoría, el que nos diría esto tendría razón. No tenemos forma de, de demostrar esto, pero si nos remontamos al año 1918, ahí podemos obtener una certificación histórica y geográfica de la veracidad de la historia que el Tanaj nos cuenta de Jonatán y de los lugares que él liberó de los cristianos. El 14 de febrero de 1918, el brigadier Allenby era el brigadier británico que conquistó la tierra de Israel de manos de los turcos, ordenó a la sextoava división de conquistar un fortín turco en lo que hoy se llama Mojmas. Es decir, hoy el que conoce la zona donde vivo está Malé Mijmas, que es el yishub judío, y Mojmas es un poblado ocupado por los palestinos. Pero también que veamos que los árabes tomaron el nombre de Hamas, el nombre bíblico de Hamas hebreo, y lo deformaron un poco a Muhammad y mantienen el nombre. O sea, ni siquiera si ellos supuestamente fuesen los dueños de la historia y de la tierra, tendrían que haber dado un nombre propio, pero no, ellos tomaron el nombre hebreo, lo deformaron y lo mantuvieron. Entonces ordenó a la sexta división británica de conquistar el fortín en el Muhammad y el que estaba encargado de esta operación, el comandante era el mayor Vivian Gilbert, que cuando llegó a la zona y empezó a a obtener información, empezó a hacer inteligencia, entendió que para poder conquistar el fortín de Mijmas o de Muhammad, él tendría que atacar con varias divisiones y la cantidad de muertos de tropas que él tendría que sacrificar eran de decenas y si no de centenas. Pero este mayor Gilbert era de una familia cristiana que estudiaba la Biblia. En la casa de Gilbert estudiaban la Biblia
Y cuando llegó a la zona, le sonaba familiar el nombre de Mihmas, o de Muhmas. Y se acordó la historia de Jonatán que aparece en el libro de Shmuel, o en capítulos 13 y 14. Esos son antes de Hanmal, son capítulos 13 y 14. Entonces, inmediatamente mandó patrullas para que encuentren el pasadizo por donde Jonatán logró cruzar y llegar hasta la posición enemiga de los Plishtim, porque entendió que la posición turca estaba más o menos en el mismo lugar donde estaba la posición filistea hace 3000 años atrás. Entonces, las patrullas que mandó lograron el objetivo, encontraron el pasadizo y en vez de mandar divisiones, mandó una pequeña compañía. A través del pasadizo llegaron al fortín y mataron o tomaron prisioneros a todos los soldados turcos y así conquistaron Moscú. ¿Sí? Entonces, este Major Gilbert, que en 1918 confirmó históricamente y geográficamente que lo que nos cuenta el Tanaj es verdad, porque el mismo pasadizo que hace 3000 años usó Jonatán para atacar a los filisteos, a los Plishtim, Gilbert lo usó para atacar a los turcos que se ocupaban se encontraban en la misma posición. Entonces, queda demostrada que había fuerzas judías comandadas por Jonatán, el hijo de Shaul, en la zona, que la recuperaron y formaron parte del reino de Shaul. Una pregunta, o sea, el hecho de que esto de que este comandante británico utilizó los libros de Shmuel para, para hacer esa operación, está relatado en documentación de ellos, en documentación británica. Existe esa historia en la historia británica. Sí, 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 sí. Hay libros, hay. Acá le traigo, le traigo la bibliografía donde lo obtuve, pero sí, está relatado por militares británicos y mismo por Gilbert, que era un mayor británico, no era judío, era cristiano. Él mismo explica eso y él mismo explica que tomó la información de los Mekorot judíos, de las Sí, fuentes sí, sí, sí. judías. Porque la madre le hacía estudiar la Biblia, la Torá, o lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, el Tanaj, mejor dicho, porque Shmuel está en el Tanaj. Él estudiaba en la casa, como en parte de su formación cristiana, él estudiaba la Biblia y cuando llegó, recordó la historia de Jonathan. Ah, entiendo. Y tú lo ves eso como una prueba, esa similitud, una prueba del acto que se podía poner, como es tan antiguo, se puede poner en duda. Y si se puede poner en duda si repitió la historia este comandante británico. Al estar que en el mismo lugar o el mismo lugar que comenta el Tanaj, en el mismo lugar encuentran los mismos pasadizos que están en la historia y la posición del enemigo más o menos era la misma. ¿Sabe? No queda duda que eso es historia real, porque si fuese una historia mentira, no se encuentra el pasadizo, o la distribución geográfica tendría que ser diferente. Por ser que es la misma distribución geográfica, el pasadizo existe, entonces no queda duda que la historia es verdadera. Porque E- hay una cohesión entre la geografía del hecho y el hecho mismo. Y este pasadizo está de algún modo reconocido arqueológicamente, o sea, se conoce, porque yo entiendo, tú estás viviendo muy cerca de Muhmash y ese pasadizo está dentro de Muhmash, del pueblo árabe. Sí. Sí, hoy en día suena, no puedo entrar para ver qué hay, Ni, pero, ajá, pero sí, el pasadizo tiene que estar, tiene que estar dentro del faro. entiendo. Y mismo Barbie más de hoy en día, que vamos a la estación de servicio,
está en la altura, o sea, que domina la zona, como está en el libro. Si la historia hubiese sido mentira, no había una congruencia geográfica e histórica. Pero esa es una demostración, pero otra demostración es, hoy en día estamos más, que es un pueblo palestino, usurpado por los palestinos. Pero acabamos de ver que en 1918 era un fortín turco, no había una población civil, había un fortín, una posición militar turca. Los turcos sabemos que no son ni siquiera árabes. Entonces, si ellos dicen que son milenarios de la tierra y la tierra les pertenece a ellos, pero ¿cómo puede ser que en 1918 no había ni un palestino? O sea, los que estaban asentados ahí eran soldados turcos. Ni siquiera estaban sentados, dominaban, mucho más domina la zona. O sea, Mujmas está también en el trono. Sí, uno está Mavar Mijmas y el otro está Mavar Mujmas. Ajá. Y no Mavar Mujmas, Mujmas mismo. Son las dos alturas que hay. Ajá. Entonces, los turcos estaban en Mujmas porque dominaban la altura. O sea, también, y al margen, pero también se puede pensar que el Mi'kmaq original está allá. El Mijmas original está en Mujmas, sí. Ajá. Aunque hay discusiones, porque también hay que recordar que, también lo digo en el libro, que la capital del reino de los Macabín, por lo menos de Jonatán, cuando Jonatán a Macabí era el rey, él fundó su capital, lo fundó, puso su capital en Michmas. Ajá. Y acá en el Ishu encontraron los restos de la época de Jonatán a Macabí. Entonces, O sea, la capital del reino de alguno de los Maccabim era Mi'kmaq. sí, Fue la capital de Israel. no exactamente la capital de Israel, porque la capital sigue siendo Jerusalén, pero estableció el Bet HaMikdash estaba en funcionamiento. El problema es que todavía una parte de Jerusalén no había sido liberada, entonces se opuso su gobierno desde Mijmas, porque Ah, o sea, era una especie de gobierno militar, pero todavía el Betamigdash funcionaba y estaba en manos de los griegos. no, el Bet HaMikdash está en manos de los judíos. La mitad de Jerusalén, cuando la historia de Hanukkah, los dos Sí. conocemos y festejamos, en esa época no todo Jerusalén todavía había sido liberado. Había una zona de Jerusalén donde los griegos si bien estaban cercados y no tenían mucha movilidad, todavía parte de la ciudad no había sido liberada. Entonces, entiendo que por esa razón, Jonatán Maccabi estableció su capital en Mijmas y no en Jerusalén, pero el tema que la zona central de Jerusalén todavía no había sido liberada. Entonces fue una decisión momentánea hasta que lograron liberar todo Jerusalén. No es que él cambió la capital a Mijmas, era una cuestión pragmática, de que necesitaba un lugar lejano de los griegos. Entiendo. Entonces, y ahí se encontraron acá, del otro lado del Ishuba encontraron una casa de la época de Maccabi. Entonces puede ser que también en la zona del Ishuba haya sido el Mijmas original. Eso habría que hacer más investigaciones para saber justo dónde. Pero, pero de vuelta, había turcos, pero había palestinos. Y acá no sé si acá se puede mostrar las fotos que hay en la página 43. Ahora, valdría la pena decir que lo que estamos hablando es realmente muy cerca de Jerusalén. Es una distancia es muy cerca Mi'kmaq de Jerusalén, muy, muy cerca. Acá tenemos dos fotos, una que es del archivo, la foto de la primera es del archivo de la Biblioteca del Congreso Americano y la segunda es donde la saqué yo.
En la foto, la primera es de 1930 y la segunda es de hace poquito, lo saqué en el 2020, acá dice. Podemos ver, esta es la aldea de Mojmas hoy en día, que vemos que está poblada. Sí, pues ahí se ve el minarete de mezquitas, hay edificios, hay casas, hay rutas, hay varias cosas. En la foto de 1930, de vuelta, 1930, son 12 años después de la historia que acabamos de hablar. Hay 5 casonas. Y, ni siquiera, y sabemos que en cualquier poblado árabe musulmán tiene que haber una mezquita, y acá se ve que no hay ni un solo minarete. Entonces vemos que mismo que en 1930 había alguna sola población, era una población o momentánea que se ocupaba de unos árboles que que existen hasta hoy en día, que son, ¿cómo se llama? Árboles de aceitunas, olivos. Olivos. Son de olivos, y veo que no hay nada. Y hoy es un poblado desarrollado con agua, electricidad, de vuelta, vemos minaretes, mezquitas, casas, edificios, rutas, tienen todo. Entonces, de vuelta, vemos que mismo después que los turcos fueron exiliados, los palestinos no habían fundado nada, el pueblo de Mojama no existía. Cuando el pueblo de Mojama empieza a desarrollarse, en 1967, cuando Israel libera esas zonas de la patria. En 1967, no sé si se puso en el libro o no, ahora no lo encuentro, creo que no lo puse en el libro, pero en 1967 había 500 árabes en Mojama. Wow. Hoy en, había 500 árabes. Hoy en Mojama hay varias miles de personas que viven en O el, sea, en la el lugar. población árabe ha crecido bajo el gobierno judío. Claro. eh, o sea, hablan de que nos matamos, apartheid, que limpieza étnica, etcétera, etcétera. Pero vemos acá con evidencia que cuando Israel liberó esas zonas, cuando ellos quedaron bajo gobierno israelí, se pudieron desarrollar. Ahí, no recuerdo el número exacto, porque lamentablemente no lo puse en el libro. ¿Cuántos miles de personas hay en Mojmas? Pero creo que son 7.000 o 7.000, 8.000 o algo así, pero lo tengo que revisar. Y de 500 personas en el 67 hasta varias miles hoy en día. En el 67 no había más que esas no creo que haya habido mucho más de esas casas, habrá habido hay las casas más, pero todo el desarrollo es gracias a Israel. Entonces, queda demostrado, uno, que no había presencia palestina, entre comillas, como siempre, ¿sí? En esa zona, pero en 1918 estaban los turcos y después vimos que hay 5 casonas que ni siquiera Mezquita tenían, queda demostrado que no había presencia del enemigo, no hay una presencia milenaria como quieren hacer creer. Dos, que ha demostrado que sí hubo presencia judía a lo largo de la historia, gracias a la historia de Jonatán, que queda demostrada gracias a la historia del Mayor Gilbert. Y también como dijimos, hay muestras arqueológicas de la presencia judía en la época de los Hashmonaim. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que ellos son milenarios, no son ni milenarios, ni centenarios, ni nada. O sea, están acá hace un par de décadas. Entonces, que no nos engañen, porque la historia, la arqueología y la geografía demuestran la presencia judía. No hay un solo, ni el que nos oye, que por favor lo busquen en internet. No hay un solo lugar de arqueológico en toda la tierra de Israel que hable de historia palestina, porque simplemente no existe, no hay. Y hay algo interesante, o sea, se está tratando de borrar la evidencia para inventar una historia sin asidero, no arqueológico, no histórico, no, solamente político. Pues sí, no sé, ni siquiera se trata de borrar, que también, eso vamos a hablar en otro momento,
en Jerusalén, en Arabia, específicamente, ahí realmente se está destrozando la historia. Gracias a Dios hubo gente que tomó iniciativa y se llevó toda la tierra donde está mezclada con los destrozos que hicieron. Y trabajo de hormigas, yo estuve ahí, pegan un pedacito de arcilla con otro y buscan hasta formar utensilios enteros y que demuestran la presencia judía en Arrabait. Y encontraron hace unos años ya los el pamonim son unas bolitas que hacían ruido de oro que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía en sus prendas y se encontró eso gracias a la iniciativa de esta gente. Entonces, a- sí, lo que dices es cierto, pero fuera de eso, ellos te inventan la historia sin necesidad de pruebas arqueológicas. La gente le cree, lamentablemente. Por eso escribí mi libro, para demostrar que sus mentiras son eso, no más que mentiras. Claro, claro. Pero yo veo la tendencia en la reunión, la plática pasada que hablábamos del Mizbeach de Yoshua, que también hay un intento de destruir. Sí, O sea, hay que borrar la verdad, y ahora estás viendo Jerusalén, también hay un intento de destruir, sí, sí, de en todos lados. borrar. Sí, eso lo hemos hecho desde Muhammad, que decía que en el Higaz, no, ¿cómo le dicen ellos? La zona de Arabia Saudita, ahora no creo exactamente cómo se pronuncia, o el Higaz, o cómo se pronuncie, no puede haber dos religiones, porque Muhammad entendió cuando está la religión original, que es el judaísmo, enfrente de la copia, que es el Islam, la gente va a optar por el original cuando no tiene un producto original de copia de AliExpress o de China. Obviamente la gente va a elegir el original. Entonces él dijo, no puede haber, hasta el día de hoy, no se permite dos religiones en Arabia Saudita. Y ahora hoy en día están un poquito más liberales y permiten turistas, pero hasta hace no muchos más años atrás, hace 20 años atrás, había un motociclista argentino que dio vuelta al mundo en motocicleta, estuvo Carizal también, que le hicieron un reportaje en televisión. Y cuando llegó a Arabia Saudita, no le dejaban pasar. Para que dejarle pasar, se tuvo que convertir al Islam. Wow, Él wow. obviamente se convirtió de palabra, no realmente se hizo musulmán, pero hizo todo el acting de conversión para que dejen entrar en Arabia Saudita. Pero eso es algo interesante que no conocemos en Latinoamérica, esa cara de intolerancia, digamos. Tal cual, tal cual. Por eso cuando llegamos al segundo capítulo del libro, que habla sobre el Islam y todo eso, y todos esos temas, ahí vamos a entrar en profundidad de qué es la taquilla, qué es el permiso de engañar cuando hay un beneficio para el Islam, o el acuerdo de Hudaybiyah, que puede firmar acuerdos de paz o acuerdos con otros pueblos. O si el Islam está en minoría hasta que se convierta en mayoría o tenga fuerza para poder acabar con el enemigo. Entonces, el Islam, si lo podemos definir así, es el arte de la mentira. El arte de la mentira, sí, Curioso porque toda la historia hasta ahorita que vemos, se nota cómo está truqueada la historia palestina. O sea, no hay ningún asidero y tratan de borrar la verdad. sí, pero no solo la historia palestina, la historia musulmana, la historia del Islam, eso sí. Que dice que Abraham era musulmán. ¿Cómo Abraham era musulmán si el Islam se fundó en el 600 y pico? O Moshe, creo que era musulmán, parece, según ellos. Entonces, no, el Islam es una gran mentira, es un gran engaño. Interesante.
Jóvenes, entonces podemos dar por concluido este capítulo. Ujú. Estoy, a ver, voy a abrir de nuevo el archivo. Em, Hablamos de el tema de el segundo capítulo. Nuevamente la portada de Podemos ser ocupantes de nuestra propia tierra, refutando la mentira del relato palestino, entre comillas, de Ariel Frumkin. Y en el próximo encuentro, el primer Bet HaMikdash, Gran Templo de Jerusalén. Y hubo Tenemos realmente que un hacer, no, tenemos que hacer un David Bien. y hoy el vamos a rey hacer los Shmuel. Shlomo. Ujú. Tenemos que ver desde David hasta el rey Shlomo, sí. Perfecto. ¿Y el Bet HaMikdash? El- y el último news sería después, la sesión que siguiente. Perfecto. Bueno, entonces procuraremos vernos en el próximo encuentro. Voy a detener la Como grabación.